Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera una sola estrella en el cielo, antes de que el primer ser humano abriera los ojos y respirara por primera vez, ya había algo. No era silencio, era una presencia, era una voluntad, era una voz que aún no había hablado, pero que ya lo sabía todo. Y esa voz, cuando finalmente decidió hablar, no dijo palabras vacías. Dijo algo que cambió todo para siempre. Dijo, que haya luz, y la hubo. Piensa en eso un momento, solo un momento, en la oscuridad más absoluta que puedas imaginar, donde no existía nada, ni el aire, ni el sonido, ni el espacio, ni el pensamiento. Dios habló, y de esa palabra nació todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que amas, todo lo que temes. Si hay algo que este video necesita que entiendas desde el principio, es esto. La historia de la Biblia no es la historia de un libro. Es la historia de una relación. La historia de un Dios que quiso ser conocido y de una humanidad que una y otra vez intentó vivir sin Él. Esa historia empezó con una creación que era perfecta, no casi perfecta, no suficientemente buena, era perfecta. Dios miró cada cosa que había hecho y dijo que era buena. El cielo, el mar, la tierra, las plantas, los animales, las estrellas que se encienden cada noche sobre tu cabeza. Todo salió de sus manos con un cuidado que va más allá de lo que podemos comprender. Pero entre todo lo que creó hubo algo distinto, algo que no hizo con palabras, algo que hizo con sus propias manos, tomando polvo del suelo y en lo que sopló su propio aliento. Ese algo eras tú, esa algo era el ser humano. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, no como objetos, no como sirvientes, como hijos, como reflejo de su carácter, de su creatividad, de su amor. Dios los puso en un jardín que era todo lo que cualquier persona podría desear, un lugar donde la presencia de Dios era tan real que caminaban con Él en las tardes como dos amigos que no necesitan apresurarse porque el tiempo no es su enemigo. Tenían libertad, tenían amor, tenían propósito, tenían todo menos una cosa. Y esa una cosa fue exactamente la que quisieron. Hay una serpiente en este jardín, y la serpiente no llegó con violencia, no llegó con amenazas, llegó con una pregunta, solo una pregunta. ¿De verdad dijo Dios que no podían comer de ningún árbol del jardín? Era una pregunta diseñada para plantar duda, para hacer que lo que Dios había dicho sonara restrictivo, exagerado, injusto. Y funcionó. No porque Eva fuera estúpida, no porque Adán fuera débil. Funcionó porque el veneno de la duda es silencioso y entra por los oídos antes de que el corazón tenga tiempo de defenderse. Comieron del fruto prohibido y en ese instante algo se rompió. No solo una regla, se rompió una confianza, se rompió una cercanía. Se abrieron sus ojos, dice el texto, y lo primero que sintieron no fue libertad, fue vergüenza. Eso es lo que el pecado siempre produce. Prometió libertad y dio vergüenza. Prometió sabiduría y dio miedo. Prometió más y se llevó lo que ya había. Cuando Dios caminó por el jardín esa tarde, los llamó. ¿Dónde estás? No lo preguntó porque no supiera. Lo preguntó porque quería que ellos respondieran, porque Dios siempre ha preferido que seamos nosotros quienes demos el primer paso de regreso, pero ellos se escondieron, y esa imagen del ser humano escondiéndose de Dios entre los árboles que Él mismo creó, es una de las imágenes más humanas y más dolorosas de toda la Escritura. ¿Cuántas veces tú también te has escondido? ¿Cuántas veces has preferido el silencio al arrepentimiento?
la distancia a la honestidad, la oscuridad a enfrentar la luz de su mirada. Hubo consecuencias. Dios es amor, pero también es justo, y la justicia exige que las cosas tengan peso. El jardín fue cerrado, el sufrimiento entró, la muerte entró, la lucha entró. Pero incluso en ese momento de juicio, Dios hizo algo que cambia todo lo que vino después. Les hizo ropa, les cubrió la vergüenza, y prometió que un día vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa fue la primera, la semilla más pequeña de lo que siglos después florecería en una cruz. El mundo siguió, y con el mundo siguió la humanidad, con su mezcla extraña de grandeza y miseria, de bondad y crueldad, de búsqueda de Dios y huida de Él. Vinieron Caín y Abel, el primer fratricidio de la historia. Un hermano que mató a otro por envidia, porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la suya. Y aquí está una verdad que muchos no quieren escuchar. Dios no acepta cualquier cosa que le ofrezcamos. No acepta el corazón dividido. No acepta la religión que usamos como disfraz para seguir haciendo nuestra propia voluntad. Dios mira el corazón. Y Caín lo sabía. Por eso mató. Porque matar al testigo de tu fracaso es más fácil que enfrentar lo que eres. Pasaron generaciones. La humanidad creció. Y con ese crecimiento creció también la maldad. Dice la Biblia que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Eso no significa que Dios cometió un error. Significa que Dios siente, que el dolor de ver a sus hijos destruirse a sí mismos lo afecta de una manera que va más allá de nuestra comprensión. Y en medio de tanta oscuridad hubo un hombre, un solo hombre, Noé, que caminó con Dios cuando todos los demás habían dejado de hacerlo. Dios le habló a Noé y le pidió algo que no tenía sentido para nadie más. Le pidió construir un barco enorme en medio de tierra seca, sin mar a la vista, sin lluvia anunciada, solo la palabra de Dios. Y Noé obedeció. Año tras año, martillo tras martillo, mientras la gente a su alrededor se burlaba, mientras nadie creía, mientras el cielo seguía limpio y la tierra seguía seca, Noé construyó. No porque entendiera todo, sino porque confiaba en quien le había hablado. Cuando llegó el diluvio, el mundo conocido fue borrado. Pero dentro del arca, la vida continuó. Y cuando las aguas bajaron, Dios hizo algo hermoso. Puso un arco iris en el cielo, una señal visible, una promesa grabada en luz y agua. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Dios hace pactos, Dios hace promesas y Dios cumple. Eso es algo que la historia de la Biblia repite una y otra vez, en cada generación, en cada prueba, en cada momento en que todo parece perdido. Dios cumple lo que promete. Pasó el tiempo. Vinieron nuevas generaciones. Vinieron nuevas ciudades. Vino Babel, ese monumento al orgullo humano, esa torre que querían construir para llegar al cielo sin necesitar a Dios. Y Dios la desbarató, no por miedo, sino porque el orgullo destruye desde adentro y Dios a veces desbarata nuestros planes no para hacernos daño, sino para protegernos de nosotros mismos. Y entonces llegó el momento que cambiaría la dirección de toda la historia humana. Dios eligió a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, un hombre sin hijos, un hombre que adoraba ídolos junto con su familia, un hombre común. Y Dios le dijo algo extraordinario: sal de tu tierra, de tu parentela,
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y te haré una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ese hombre se llamaba Abram, y después se llamaría Abraham. Lo que Dios le pidió a Abraham no era pequeño. Le pedía que dejara todo lo que conocía para ir a un lugar que ni siquiera le había mostrado todavía. Le pedía fe sin mapa, obediencia sin garantías visibles. Le pedía que confiara más en la voz de Dios que en el razonamiento de su mente. Y Abraham fue. La Biblia lo dice con una simplicidad que esconde algo enorme. Abraham fue, sin preguntar más, sin pedir señales, sin esperar que el camino estuviera iluminado por completo antes de dar el primer paso. Pero el camino no fue fácil, nunca lo es. Dios le prometió una tierra y por años Abraham vivió como extranjero en ella. Dios le prometió una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y por décadas Abraham no tuvo ni un hijo. Esa es una de las pruebas más duras que puede enfrentar una persona. Esperar una promesa de Dios cuando el tiempo pasa y los años se acumulan y el cuerpo envejece y la lógica dice que ya no es posible. ¿Cuántas veces has estado en ese lugar? ¿Cuántas veces has tenido una promesa en el corazón, pero el silencio de Dios hacía que te preguntaras si realmente Él había hablado? Abraham cometió errores en ese proceso de espera. Intentó ayudar a Dios a cumplir la promesa con sus propios métodos. Tuvo un hijo con Agar, la sierva de Sara, y esa impaciencia trajo consecuencias que todavía resuenan en el mundo hasta hoy. Pero Dios no abandonó a Abraham por sus errores. Dios siguió siendo fiel, porque los pactos de Dios no dependen de nuestra perfección, dependen de su carácter. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de lo imposible, el hijo que llegó cuando ya no había esperanza humana para que llegara. Y con esa llegada, Dios declaró algo que la humanidad necesita escuchar en cada generación. Para Dios no hay nada imposible. Pero la prueba más grande de Abraham vino después. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, al hijo que había esperado toda su vida, al hijo de la promesa, al hijo a través del cual se supone que vendría toda la descendencia que Dios había prometido. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Esas palabras deben haber caído sobre Abraham como piedras. Pero Abraham obedeció. Subió al monte con su hijo. Y cuando estaba a punto de levantar el cuchillo, un ángel lo detuvo. Dios mismo proveyó el sacrificio, un carnero enredado en un zarzal, y Abraham llamó ese lugar Jehová Jiré, el Señor proveerá. Ese momento no fue solo una prueba de obediencia, fue una imagen, una sombra de algo que vendría miles de años después, cuando otro padre daría a su propio hijo en un monte, y esta vez no habría ángel que detuviera el sacrificio, porque ese era el punto. El hijo tenía que morir. Pero eso llegaría después. De Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, y Jacob fue un hombre lleno de contrastes, astuto, manipulador, que engañó a su padre y robó la bendición de su hermano, pero que también buscaba a Dios con una intensidad que pocos tienen. Una noche, solo, cruzando un río, Jacob luchó con un ángel hasta el amanecer. Luchó toda la noche, y cuando el ángel quiso irse, Jacob dijo: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». Esa imagen es poderosa. Un hombre herido, cojo, agotado, aferrado a Dios y diciendo: «No me suelto hasta que me bendigas». Así es como Dios quiere que oremos. No con oraciones vacías y rutinarias,
con desesperación santa, con la certeza de que soltar a Dios sin recibir su respuesta no es una opción. Jacob tuvo 12 hijos, y entre ellos uno que cambiaría el destino de una nación entera, José, el hijo favorito, el del manto de colores, un joven que recibió sueños de Dios y los compartió sin calcular las consecuencias. Sus hermanos lo odiaron, lo vendieron como esclavo, le mintieron a su padre diciéndole que había muerto. Y José fue llevado a Egipto como mercancía, como si su vida no valiera nada, como si los sueños que Dios le había dado fueran solo ilusiones de un joven ingenuo. Pero hay algo que los hermanos de José no entendían, y es algo que tal vez tú también necesitas escuchar hoy, en este momento de tu vida, cuando algo que amabas fue arrancado de tus manos, cuando alguien te traicionó, cuando el camino de tu vida tomó un giro que nunca pediste y nunca esperabas. Lo que parecía la destrucción de tu destino puede ser en realidad la ruta hacia él. José no llegó al palacio de Faraón a pesar de lo que le pasó. Llegó a través de ello. Cada traición, cada cisterna, cada cadena, cada año en la cárcel fue una pieza del camino que Dios ya había trazado. En Egipto, José sirvió fielmente. Fue traicionado de nuevo por la esposa de Potifar. Fue olvidado en la cárcel por años. Pero la Biblia repite una frase que es como un estribillo de esperanza en medio de toda esa oscuridad. Y Jehová estaba con José. No estaba con José solo cuando las cosas iban bien. Estaba con José en la cisterna. Estaba con José en la cárcel. Estaba con José en el silencio. Y Dios está contigo también en ese lugar oscuro donde te encuentras ahora, aunque no puedas sentirlo, aunque el silencio sea tan pesado que duela. Cuando llegó el momento de Dios, todo cambió. Faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar. El copero recordó a José. José fue sacado de la cárcel, interpretó los sueños y en un día pasó de preso a segundo de Faraón en todo Egipto. En un día. Porque cuando Dios decide actuar, no necesita meses ni años. Solo necesita un día. Solo necesita un momento. Y todos esos años de espera y sufrimiento se convierten en sentido cuando ves el plan completo. Vinieron los años de hambre. Vinieron los hermanos de José a Egipto a buscar alimento, sin saber que el que podía salvarlos era el mismo al que habían traicionado. Y José, que tenía todo el poder para vengarse, hizo algo que desafía la lógica humana. Los perdonó, lloró sobre su cuello y les dijo algo que resume una de las verdades más profundas de toda la Escritura. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios puede transformarlo en el instrumento de tu propósito. Pasaron siglos. Los descendientes de Jacob crecieron en Egipto. Crecieron tanto que empezaron a ser vistos como una amenaza. Y Faraón, lleno de miedo, los esclavizó. Los convirtió en mano de obra forzada, en personas sin derechos, en vidas que valían menos que las piedras que cargaban. Y el pueblo clamó. El dolor que no tiene salida humana sube hacia el cielo. Y Dios escuchó. Dios recordó su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y Dios actuó. Llamó a un hombre que vivía en el desierto, cuidando ovejas. Un hombre que 40 años antes había huido de Egipto después de matar a un soldado en un momento de ira. Un hombre que se sentía fracasado, olvidado, incapaz. Se llamaba Moisés. Y Dios se le apareció en una zarza que ardía, pero no se consumía. Y desde ese fuego, Dios le dijo: He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor y he descendido para librarlos, y ahora te envío. Moisés puso excusas. ¿Quién soy yo para ir?
no sé hablar bien, manda a otro. Y Dios respondió cada excusa con una promesa: yo estaré contigo. No te estoy pidiendo que vayas con tus propias fuerzas, te estoy pidiendo que vayas con las mías. Esa es la naturaleza del llamado de Dios. Él no llama a los capacitados, capacita a los llamados. No te eligió porque eres perfecto, te eligió porque Él es suficiente. Moisés fue. Las plagas cayeron sobre Egipto, agua convertida en sangre, ranas, langostas, oscuridad, y la última, la más terrible, la muerte de los primogénitos. Pero antes de esa última plaga, Dios dio instrucciones al pueblo. Tomen un cordero sin mancha, mátenlo y pongan su sangre en los postes de sus puertas. Y cuando el ángel de la muerte pase, al ver la sangre, pasará de largo. Passover, la Pascua, la primera vez que la sangre de un inocente protegió a los culpables de la muerte. Y de nuevo, una sombra, una imagen que apuntaba hacia adelante, a una noche en Jerusalén, a una última cena, a un hombre que dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Israel salió de Egipto, libre. Después de 400 años de esclavitud, libre. Pero la libertad no significa la ausencia de dificultades. Salieron al desierto, y en el desierto empezaron a quejarse. Extrañaban Egipto, extrañaban las ollas de carne, extrañaban la esclavitud. Porque a veces los seres humanos preferimos lo conocido aunque sea malo, a lo desconocido aunque sea bueno. El desierto es el lugar donde Dios prueba lo que realmente creemos, lo que realmente somos cuando no hay aplausos, cuando no hay comodidad, cuando el camino es largo y el horizonte no cambia. Dios los alimentó con maná del cielo, pan que caía cada mañana, suficiente para ese día, no para acumular, no para guardar, solo suficiente para hoy. Confianza renovada cada mañana, fe que no se puede guardar en un almacén. Agua brotó de una roca, el mar rojo se abrió cuando no había manera de avanzar. Dios los guió con una columna de nube de día y de fuego de noche. Nunca los dejó solos, pero ellos seguían dudando, seguían quejándose. Siguieron hasta construir un becerro de oro cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios. 40 días esperaron, 40 días. Y cuando ya no lo vieron, prefirieron fabricar su propio Dios antes de seguir esperando al verdadero. Eso también es una imagen de nosotros. Cuando Dios no responde en el tiempo que queremos, ¿cuántas veces buscamos otros dioses? No de oro, pero igual de vacíos. El Dios del dinero, el Dios de la opinión ajena, el Dios de nuestro propio control. Cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios, cuando sentimos que Él tarda demasiado. En el Sinaí, Dios le dio a Moisés la ley, los 10 mandamientos, no como una lista de restricciones para hacer la vida miserable, como el diseño del Creador para que sus criaturas pudieran vivir en amor, en justicia, en dignidad, en paz. La ley era buena. El problema nunca fue la ley. El problema era que el corazón humano no podía cumplirla por sus propias fuerzas. Y eso también era parte del plan, porque la ley no fue diseñada para salvarnos, fue diseñada para mostrarnos que necesitamos ser salvados. Israel vagó 40 años por el desierto, no porque el camino fuera tan largo, sino porque la incredulidad tiene un precio. Cuando los espías volvieron de Canaán y dijeron que era imposible conquistar la tierra prometida, porque los habitantes eran gigantes, el pueblo tuvo miedo. Solo 2 voces dijeron lo contrario: Caleb y Josué. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará. Pero la mayoría ganó, y la mayoría estuvo equivocada.
como suele pasar. Esa generación que eligió el miedo sobre la fe murió en el desierto. Pero sus hijos llegaron. Con Josué al frente, con el arca del pacto avanzando, con pies que pisaron el Jordán y lo vieron detenerse, entraron a Canaán. Cayeron los muros de Jericó. No por artillería, no por estrategia militar. Cayeron porque el pueblo marchó alrededor durante 7 días y en el 7º día gritó. La obediencia absurda a veces produce los milagros más grandes. Si estás escuchando esto y sientes que hay algo en tu vida que parece un muro imposible, quiero que sepas algo. No te pido que lo derribes con tus propias manos. Te invito a marchar alrededor en obediencia, en fe, en oración, hasta que Dios haga caer lo que tú nunca podrías derrumbar solo. Y si este mensaje está llegando a tu corazón, si sientes que hay algo aquí que necesitabas escuchar hoy, suscríbete a este canal, porque cada semana ponemos aquí palabras que están diseñadas para las personas que no se rinden aunque estén cansadas, para quienes siguen buscando a Dios aunque el camino sea oscuro. Este es tu lugar. Quédate. Israel se estableció en la tierra, pero con el tiempo empezaron a imitar a las naciones que los rodeaban. Pidieron un rey, porque querían ser como todos los demás. Dios les advirtió lo que un rey humano les costaría, pero insistieron. Y Dios, que respeta la libertad de sus hijos incluso cuando sus elecciones son equivocadas, les permitió tener lo que pedían. Les dio a Saúl. Alto, imponente, exactamente lo que un pueblo que juzga por las apariencias pide. Y Saúl fracasó, porque la altura física no es lo mismo que la estatura espiritual. Entonces Dios buscó otro rey y le dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y eligió a David, el más pequeño de los hijos de Isaí, el que cuidaba ovejas mientras sus hermanos estaban en la guerra, el que nadie habría elegido. Pero Dios no elige según los criterios del mundo. David fue ungido rey, pero no subió inmediatamente al trono. Primero pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, rodeado de hombres desesperados, traicionado, perseguido, incomprendido. Y en esas cuevas escribió salmos, poemas de angustia que se convirtieron en oraciones de millones de personas a lo largo de los siglos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Hasta cuándo, oh Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Desde el abismo te llamo. David no fingía delante de Dios, le decía todo lo que sentía, con rabia, con llanto, con gratitud, con adoración. Eso es la oración real, no palabras bonitas, un corazón abierto. David mató a Goliat cuando era apenas un joven, no con armadura de rey, sino con una honda y 5 piedras, y la certeza de que el Dios de Israel no necesita ejércitos para ganar batallas. Y esa certeza es lo que más importa, no el tamaño de tus recursos, el tamaño de tu Dios. Pero David también cayó profundamente, con Betsabé, con el asesinato de Urías, con la mentira que intentó cubrir todo lo anterior. El rey más amado de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio y en sangre inocente. Y eso dice algo importante, no que el pecado no importa, sino que ningún ser humano está por encima de la tentación, y que cuando caemos, lo que Dios busca no es que nos destruyamos de vergüenza, sino que nos levantemos en arrepentimiento. El Salmo 51 es el llanto de David después de su pecado. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia.
No dice, merezco tu perdón, dice, necesito tu misericordia. Esa es la diferencia entre religión y relación. Vino Salomón, la sabiduría más grande que haya tenido un ser humano, el templo más glorioso que manos humanas hayan construido para Dios. Riqueza sin medida. Pero Salomón, con toda su sabiduría, terminó amando lo que no debía amar, casándose con mujeres que trajeron sus dioses extranjeros, y su corazón se alejó, y el reino se dividió. El norte y el sur, Israel y Judá, dos mitades de un pueblo que ya no estaba unido alrededor del Señor. Vinieron los profetas, esas voces que Dios levantó para hablar cuando nadie quería escuchar. Elías, que desafió a 450 profetas de Baal solo en el monte Carmelo, que llamó fuego del cielo, que corrió una distancia sobrenatural con la mano del Señor sobre él, y que después cayó bajo un enebro pidiéndole a Dios que lo dejara morir. Porque los que peleamos grandes batallas espirituales también somos humanos, también nos agotamos, también llegamos al límite, y Dios no le reprendió. Le dio de comer, le dio agua, le dijo, el camino es largo, refuérzate, porque Dios conoce nuestros límites mejor que nosotros mismos. Vino Jeremías, el profeta que lloró, que proclamó destrucción cuando nadie quería escuchar advertencias, que fue metido en un pozo de lodo por decir la verdad, que quiso callarse pero no pudo, porque la palabra de Dios era en sus huesos como fuego que no podía apagar. Isaías, que vio el trono de Dios y cayó de su rostro diciendo, «Ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Ezequiel, que vio visiones que hasta hoy nos dejan sin palabras, el valle de los huesos secos que volvieron a vivir cuando la palabra de Dios fue proclamada sobre ellos. Y Daniel, que en el corazón del imperio babilónico, rodeado de poder y de dioses extranjeros, dobló sus rodillas 3 veces al día hacia Jerusalén, y no hubo amenaza de muerte que lo moviera de esa postura. Israel fue llevado cautivo, primero el norte por Asiria, después el sur por Babilonia. El templo fue destruido, el fuego consumió lo que Salomón había construido. El pueblo lloró junto a los ríos de Babilonia, recordando Sión, y parecía que todo había terminado. Parecía que Dios había abandonado a su pueblo, pero Dios nunca abandona. Solo permite que la distancia que nosotros creamos con nuestra desobediencia nos enseñe lo que no aprendemos cuando todo va bien. Vino el regreso. Ciro, rey de Persia, decretó que los judíos podían regresar a su tierra. Esdras, Nehemías, los que regresaron con lágrimas y con herramientas para reconstruir lo que había sido destruido. Porque Dios siempre tiene un plan de restauración. El muro de Nehemías, que se reconstruyó en 52 días, con una mano sosteniendo el trabajo y la otra sosteniendo la espada. Porque la restauración espiritual siempre enfrenta resistencia. Siempre hay voces que dicen que lo que estás reconstruyendo no tiene caso, que ya es demasiado tarde, que nadie volverá a creer en esa visión. Y Nehemías respondió, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, nosotros seguiremos construyendo. Y entonces llegó el silencio, 400 años sin un profeta, sin una voz nueva del cielo. El Antiguo Testamento terminó con una promesa. El Señor enviaría a Elías antes que viniera el gran y temible día del Señor. Y luego, silencio. Generaciones nacieron y murieron esperando. ¿Cuánto tiempo puede esperar un corazón humano? ¿Cuántas generaciones pueden mantener viva una esperanza que ninguno de sus antecesores vio cumplida?
Eso es fe. Fe que trasciende la vida de uno. Fe que dice, aunque yo no lo vea, vendrá. Y vino, en el momento más inesperado, de la manera más inesperada, a través de la persona más inesperada. No vino con ejércitos, no vino con corona de oro. Vino a través de una joven que dijo sí cuando no entendía todo lo que implicaba ese sí. María, una muchacha en Nazaret, un pueblo que nadie tomaba en serio, visitada por un ángel que le dijo algo que cambiaría la historia del universo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y María respondió, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa respuesta es la respuesta más poderosa que cualquier ser humano puede dar. No, entiendo todo. No, ya calculé las consecuencias. No, me aseguré de que todo salga bien. Sino, confío en ti más de lo que confío en mi propio entendimiento. Que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús nació en un establo. El creador del universo, el que habló y todo existió, el que sostiene las estrellas en su lugar, nació en un lugar donde se guardan animales, envuelto en telas, acostado en un pesebre. No había lugar para él en el mesón. Esa frase corre más profundo de lo que parece. ¿Cuántas veces no hay lugar para él en los hogares que reclaman ser cristianos? En los corazones que dicen creer, pero que están demasiado llenos de otras cosas para hacerle espacio a él. Vivió 30 años en el anonimato, trabajando con sus manos, siendo el hijo del carpintero, aprendiendo, creciendo, aguardando, y a los 30 fue bautizado en el Jordán por Juan, el que Dios había enviado como voz que clama en el desierto. Cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió, el Espíritu descendió como paloma sobre él, y una voz dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Trinidad revelada en un instante, el Padre hablando, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu descendiendo. Inmediatamente después, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No antes de los milagros. Antes. La confirmación pública vino seguida de la prueba privada. Eso también te habla a ti. Los momentos más grandes de tu vida espiritual suelen ser seguidos de las pruebas más duras. 40 días sin comer. Y entonces el diablo llegó con sus 3 tentaciones. Pan para el hambre, espectáculo para la duda, poder para la ambición. Y Jesús respondió las 3 con la misma arma. Escrito está, la palabra de Dios es el único escudo que no tiene punto débil. Jesús comenzó su ministerio. Llamó a pescadores y los convirtió en pescadores de hombres. Caminó sobre el agua, sanó ciegos, leprosos, paralíticos, resucitó muertos, alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y sobraron 12 canastas. Habló con una autoridad que dejaba sin palabras a los que lo escuchaban, porque no era como los escribas y fariseos. Él hablaba como quien tiene derecho a hablar, como quien conoce la verdad desde adentro, no desde los libros. Pero también lloró. En la tumba de Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar, Jesús lloró con los que lloraban, porque Dios no está por encima de tu dolor, está dentro de él, con ti. Se sentó cansado junto a un pozo en Samaria y habló con una mujer que había sido rechazada tantas veces que ya no esperaba ser vista. Y la vio, la conoció completamente, con todo su pasado, con todas sus heridas, y le ofreció agua viva, agua que salta hasta la vida eterna. Esa mujer fue y les dijo a todos los del pueblo, vengan
y vean a un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿Será este el Cristo? Los religiosos lo odiaban, porque Jesús no venía a confirmar el sistema que ellos habían construido para controlar a la gente con el nombre de Dios. Venía a liberar. Venía a decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Venía a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venía a decir, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esas palabras no son de un maestro religioso, son de un Salvador. El complot creció. Los sacerdotes, los fariseos, los que tenían demasiado que perder si el pueblo empezaba a seguir a este Jesús. Judas, uno de los 12, fue a ellos y preguntó cuánto le darían por entregarlo. 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Así valoraron los que no entendían lo que tenían delante. La última noche, Jesús cenó con sus discípulos, tomó el pan y lo partió, tomó la copa y la compartió. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Después fue al huerto de Getsemaní, y allí, en la oscuridad, se arrodilló y oró con tal intensidad que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús también conoció el peso de decirle sí a Dios cuando duele. Jesús también conoció la tentación de pedir que el plan cambiara. Y aún así dijo, tu voluntad. Fue arrestado, traicionado con un beso, juzgado en juicios ilegales, en la madrugada, con testigos falsos, con un gobernador romano que sabía que era inocente, pero que no tuvo el valor de decirlo. Pedro lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, así como Jesús lo había dicho. Y cuando el gallo cantó, Pedro salió y lloró amargamente. Esas lágrimas son las lágrimas de alguien que prometió lo que no pudo cumplir y ahora tiene que enfrentar lo que es. No el Pedro que quería ser, el Pedro que era. Jesús fue golpeado, coronado de espinas, vestido de púrpura en burla, llevó su propia cruz por las calles de Jerusalén, cayó bajo el peso, llegó al Gólgota, el lugar de la calavera, y allí, con clavos en sus manos y en sus pies, fue levantado entre cielo y tierra. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. El que era la vida misma se entregó a la muerte. Por ti, por mí, por el que te traicionó, por el que no cree, por el que ya no quiere saber nada de Dios, por todos. Desde la cruz dijo 7 cosas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo a un ladrón arrepentido. Mujer, he ahí tu hijo. A su madre, he ahí tu madre. Al discípulo amado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El peso del pecado del mundo. Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. El sol se ocultó. Y un centurión romano, que no era judío, que no era discípulo, que solo había cumplido su trabajo ejecutando a un condenado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A veces los que están más lejos de la religión son los primeros en ver la verdad. Lo bajaron de la cruz, lo pusieron en un sepulcro prestado, pusieron una piedra grande, pusieron guardias, y el sábado pasó en silencio. Pero el domingo llegó. Al tercer día, muy de mañana, mientras todavía era oscuro, fue María Magdalena al sepulcro, y la piedra estaba corrida, y el cuerpo no estaba. Y un ángel dijo, no está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. La tumba está vacía. Eso es el corazón del Evangelio.
no una filosofía, no una ética de vida, una tumba vacía, un hombre que murió y que al tercer día estaba vivo. Jesús se apareció a María Magdalena, a los discípulos en el cuarto cerrado, a Tomás, que no creía y que cuando vio dijo, «Señor mío y Dios mío», a los 2 discípulos que iban a Emaús y que al partirse el pan lo reconocieron, a 500 personas. Y 40 días después de su resurrección ascendió al cielo y prometió 2 cosas, que volvería y que mientras tanto no los dejaría solos. 10 días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban reunidos orando, como viento recio, como lenguas de fuego, y hombres que semanas antes se habían escondido con miedo, salieron a las calles a proclamar con poder lo que habían visto. Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces, predicó, y 3000 personas fueron añadidas a la iglesia en un día. Porque la misma persona que cayó puede ser restaurada. Porque Jesús no desecha a los que fallan, los restaura y los envía. La iglesia nació, y con la iglesia, la persecución. Esteban fue apedreado, el primer mártir, y entre los que sostenían las ropas de los que arrojaban las piedras, había un joven llamado Saulo. Saulo, que creía sinceramente que perseguir a los seguidores de Jesús era servir a Dios, hasta que Jesús mismo lo detuvo en el camino a Damasco. Una luz del cielo, una voz, una pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cayó al suelo ciego. Y la persona que cayó al suelo era Saulo. La persona que se levantó comenzó el proceso de convertirse en Pablo. Pablo, el perseguidor convertido en predicador, el que había matado creyentes, ahora siendo el más radical de todos ellos, que viajó por el Imperio Romano proclamando que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo Jesús, que escribió desde la cárcel con más gozo que muchos que escriben desde la comodidad, que dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La iglesia creció, con persecución y todo, bajo Nerón, bajo Domiciano, con creyentes que eran echados a los leones, que ardían como antorchas en los jardines del emperador, que se escondían en las catacumbas para adorar y que cantaban en ese silencio subterráneo. Porque hay una alegría que el mundo no puede dar y el mundo no puede quitar, y es la alegría de saber que estás en el lado correcto de la historia eterna. Y así llegamos al final de lo que la Biblia nos muestra. Juan, el último de los apóstoles, ya anciano, exiliado en la isla de Patmos por no renunciar a su fe, recibió una visión, una revelación, un apocalipsis que en griego simplemente significa revelación, descubrimiento. Y lo que vio fue lo que viene, lo que todavía está por llegar, los sellos que se abren, las trompetas que suenan, el dragón, la bestia, el falso profeta, el tiempo del que Jesús mismo había hablado cuando dijo, habrá tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo. Pero también vio otra cosa, vio el fin de esa tribulación, vio a Cristo volviendo en poder y en gloria, no como cordero que fue al matadero, sino como león de la tribu de Judá. Vio la derrota final del mal, vio el juicio de los muertos, vio la nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una novia adornada para su esposo. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y vio al que estaba en el trono decir, «He aquí,
Yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas. No arregladas, no parcheadas, nuevas. Eso es lo que Dios hace. No corrige lo roto a medias, lo hace nuevo. Y esa promesa no es solo para el futuro, es para hoy, para tu vida, para ese dolor que llevas cargando, para esa relación que parece imposible de sanar, para ese corazón que se ha vuelto duro de tanto recibir golpes. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Si le dejas entrar, si dejas de esconderte entre los árboles del jardín y caminas hacia Él con lo que eres, con lo que tienes, con lo que te falta. La historia de la Biblia no es una historia de personas perfectas. Es una historia de un Dios perfecto obrando a través de personas imperfectas. Es la historia de Abraham, que dudó, pero creyó. De Moisés, que tuvo miedo, pero fue. De David, que cayó, pero se levantó. De Pedro, que negó, pero fue restaurado. De Pablo, que persiguió, pero fue transformado. De ti, que tal vez has fallado, que tal vez te has alejado, que tal vez estás leyendo esto desde el fondo de una temporada que no entiende, que no eligió, que no sabe cuándo va a terminar. Esta historia no ha terminado. Tú eres parte de ella. Cada decisión que tomas hoy, cada oración que elevas en silencio, cada vez que eliges fe sobre miedo, cada vez que te levantas después de caer, es una página de esa historia que Dios está escribiendo contigo. Y el que empezó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa en qué capítulo te encuentres ahora mismo. Si estás en el desierto como Israel, confía. Si estás en la cisterna como José, aguarda. Si estás bajo el enebro como Elías, come, descansa. El camino es largo, pero no termina aquí. Si estás en el barro como Jeremías, sigue hablando. Si estás llorando como Pedro, hay un maestro que te está buscando en la orilla, con fuego encendido y pan preparado, listo para preguntarte no cuántas veces fallaste, sino solo si lo amas. Porque esa es la última pregunta de la historia. No cuántas veces caíste, no qué tan lejos llegaste, no si lo mereces. Solo una pregunta, la misma que Jesús le hizo a Pedro 3 veces junto al mar de Galilea. ¿Me amas? Y si tu respuesta es sí, aunque sea un sí tambaleante, un sí con lágrimas, un sí que no entiende todo pero que elige confiar, entonces tienes todo lo que necesitas para continuar. El último libro de la Biblia termina con una promesa y una oración. La promesa es de Jesús. Sí, vengo en breve. Y la oración es del Espíritu y de la esposa, que responden juntos. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Esa es la oración de los que esperan, de los que no se han rendido, de los que saben que esta historia, con todo su dolor, con toda su belleza, con toda su lucha, tiene un final que no es el fin. Es el comienzo de algo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y que no ha subido al corazón del hombre. Lo que Dios ha preparado para los que le aman, eso te espera. No te rindas.